Bienvenidos. En este video les presentaremos el tema distribuciones discretas, distribución Poisson, gráfica y análisis uso de Excel para ejemplos, el cual hace parte de la tutoría estadística probabilística. Esta presentación estará a cargo de José González, Hernán Bolívar y mi persona Lady Márquez. Esta presentación está dividida en tres momentos. El primer momento, distribuciones discretas. Segundo momento, distribución Poisson, gráfica. Tercer momento, análisis y uso de gráficas y uso de Excel para ejemplos. Distribución discreta. Una distribución discreta describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta es una variable que tiene valores contables, tales como una lista de enteros no negativos. Es una función que permite calcular la probabilidad de que ocurra determinada cantidad de veces sucesos definidos sobre una variable. Con una distribución de probabilidad discreta, cada valor posible de la variable aleatoria discreta puede estar asociado con una probabilidad distinta de cero. Por lo tanto, una distribución de probabilidad discreta suele presentarse en forma tabular. Tenemos una cantidad finita de valores que pueden estar en un intervalo o no. Ejemplo, el número de respuestas correctas de un examen es contable, es finito. Estas pueden asumir un número contable de valores. Características. Es generada por una variable discreta X. X es una variable que solo toma valores enteros, como lo son números enteros, 1, 2, 3, etc. P de X es igual, mayor a 0, las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma X deben ser mayores e igual a 0. P de X es igual a 1, la sumatoria de la probabilidad asociada a cada uno de los valores que toma X debe ser igual a 1. Estas pueden asumir un número contable de valores. Ejemplo, al lanzar dos dados, siempre el resultado de dicho evento será entero. Si tenemos uno en un dado y uno en el otro, entonces tendríamos la suma de 2, una suma para 3, una suma para 4, así sucesivamente hasta llegar a 12. Estas variables presentan un número contable de valores. Las veces que tomamos agua en el día, ya que podemos decir tomé 5 veces, tomé 6 veces, tomé unas 10 veces y no debemos decir no tomé 5.4 veces agua o 3.2 veces. No se utiliza un decimal, se usa un entero cerrado. La fórmula de la probabilidad de distribución es media es igual a la sumatoria de X por la probabilidad de X. Tenemos un ejercicio. María vende automóviles nuevos en una empresa de automóviles. Por lo general, María vende la mayor cantidad de automóviles los días sábados. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidad de cantidad de automóviles que espera vender en un sábado determinado. Aquí tenemos una tabla y nos preguntan de qué tipo de distribución se trata. ¿Cuántos automóviles espera vender María un sábado normal? Aquí nos vamos directamente a Excel y aquí está, tenemos la tabla. En la columna 1 tenemos la cantidad de automóviles vendidos que va de X, que va de 0 hasta 4. En la columna 2 tenemos la probabilidad de que suceda cada evento de X. Ejemplo, la probabilidad de que se venda 1 es 0.2, de que se venda 3, 0.3 y así sucesivamente. Si observamos la cantidad de datos X, como vimos anteriormente, no se puede decir se vendió 2.5, 4.3 carros, sino que va a ser un valor exacto. Además, que también evaluamos la probabilidad X, la suma nos da 1. Cuando aquí nos dice cuántos automóviles se espera vender, se debe obtener la media. Entonces nos vamos a la formulita
Vamos a la formulita donde vamos a sacar la media, y aquí es igual la media es igual a la sumatoria de x por P de x, que en este caso es la probabilidad de x, de valor. Aquí podemos sacar todos los datos de una vez, y la sumatoria de x por P de x nos va a dar la media. Bueno, ¿cómo interpretamos este valor? Lo interpretamos ya que nos indica que a lo largo de varios sábados María espera vender un promedio de 2.1 autos. El valor esperado se utiliza para medir la media aritmética. Entonces, a continuación, mi compañero les va a hablar de distribución Poisson con sus respectivas gráficas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José David González Padilla y continuando con la exposición, ahora les hablaré acerca de la distribución de Poisson. Hablando un poco de historia, el nombre de esta distribución proviene de su creador, Siméon Denis Poisson, un matemático y filósofo francés que quería modelar la frecuencia de eventos durante un intervalo de tiempo definido o fijado. ¿Qué es la distribución de Poisson? Es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado, a partir de la frecuencia media de aparición de dicho evento. En otras palabras, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que tan solo conociendo los eventos y su frecuencia media de ocurrencia, podemos saber su probabilidad. Expresión de la distribución de Poisson. Dada una variable aleatoria discreta x, decimos que su frecuencia se puede aproximar satisfactoriamente a una distribución de Poisson, tal que la distribución de Poisson solo depende de un parámetro, mu, o también podemos utilizar lambda. Mu o lambda informa del número esperado de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo fijado. Cuando se habla de algo esperado, tenemos que redirigirlo a pensar en la media. Por tanto, mu es la media de frecuencia de eventos. Y pues haciendo referencia a que calculamos la probabilidad a una variable aleatoria discreta que nos sirve para contar un número de veces que ocurre un evento en un conjunto de eventos analizados, para esto se deben cumplir estas tres características. Pues la primera nos dice, la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Como el nombre lo dice, se tiene que indicar cuántas veces ocurre este evento en un espacio específico, puede ser temporalmente o dentro de un determinado número de elementos. La 2, la probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al tamaño del intervalo. Hace referencia a que si yo aumento el intervalo o lo disminuyo, la cantidad de veces que ocurre este evento tiene que ser proporcional. La 3. Los eventos ocurren al azar y son independientes unos de otros, lo que quiere decir que lo que ocurrió en el primer evento no influye en la ocurrencia del segundo, y así no debe influir dentro de todos los eventos que estemos analizando. La aplicación de la distribución de Poisson. La distribución de Poisson se utiliza en el riesgo operacional con el objetivo de modelar las situaciones en que se produce una pérdida operacional. En riesgo de mercado se emplea el proceso de Poisson para los tiempos de espera entre transacciones financieras en base de datos de alta frecuencia. También en riesgo de crédito se tiene en cuenta para modelar el número de quiebras. Fórmula.
La fórmula para calcular esta probabilidad basándonos en la distribución de Poisson es la probabilidad de x es igual a lambda elevado a x por e elevado a la menos lambda y todo esto dividido entre x factorial. Esta función se entiende como la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor concreto. X es la exponencial de la media negativa multiplicada por la media elevada a la observación y todo dividido por el factorial de la observación, donde X pues, es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido y pues X siempre toma números enteros positivos, nunca negativos. Lambda pues es la media o el valor esperado de X y eh, es igual o es la base de los logaritmos naturales o una constante y su valor es de 2.71828. Es un número matemático, fijo. Bueno, dejando de lado un poco la teoría, eh, nos, nos vamos a enfocar en cómo aplicar la distribución de Poisson en los ejercicios en Excel. Entonces, este ejercicio nos dice, en un hospital de una importante ciudad se están estudiando los nacimientos de bebés varones. Se sabe que en una semana nace una media de 7 varones. El ejercicio nos pide calcular la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana y segundo, la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones en una semana. Para esto vamos después a aplicar la fórmula. Vamos a realizar la primera incógnita, el primer inciso que nos pide el ejercicio, que puede calcular la probabilidad de que nazcan 3 bebés varones en la semana. Entonces vamos a buscar la probabilidad de que nazcan 3 bebés varones en la semana. Aplicamos la fórmula. La fórmula es igual, Poisson. Nos piden X, que es lo que vamos a calcular, que en este caso es nacimiento de 3 bebés varones. Piden la media, que el ejercicio no las está dando. Nos dice que en una semana nace una media de 7 varones a la semana. Le damos 7 y como nos están dando un número fijo, estamos en falso. Y tenemos como resultado pues que la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana es de 5,21%. Al segundo inciso nos pide calcular la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones en una semana. Las opciones que tenemos son que no nazca ni un bebé varón en la semana, que nazca un bebé varón en la semana, que nazcan 2 bebés varones en la semana. Vamos a calcular, aplicamos la fórmula, el Poisson, piden X, en este caso es 0, la media, sabemos que es 7, y como es un valor exacto, tenemos un falso. Y tenemos que, pues, que la probabilidad de que no nazca ni un bebé varón en la semana es de 0,09, igual con el 1, aplicamos la fórmula, piden X, en este caso es 1, la media es 7, y como la media es un valor exacto, le damos un falso. Igual con el nacimiento de 2 bebés varones, aplicamos la fórmula, igual Poisson, piden X, y lo que vamos a calcular en este caso es 2, la media, 7, y como un valor exacto le damos en falso. Y aquí tenemos el resultado de las 3 opciones, de la probabilidad de las 3 opciones que tenemos. Para responder el inciso, lo que seguimos es a sumar estas 3 opciones o estas 3 probabilidades y tenemos que la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana es de 2,99%. Ahora vamos a hacer la representación gráfica de Poisson. Le damos en insertar. Me gusta trabajar con la gráfica de dispersión. Digamos el título, sabemos que estamos
trabajando con distribución de Poisson. Le damos aquí en título de eje y etiqueta de datos. Como ya dentro de la gráfica nos están dando los valores o los porcentajes, podemos eliminar esto de aquí al lado. Título del eje Y, en este caso son los porcentajes de probabilidad, y el título del eje X, la probabilidad de lo que queremos calcular. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Más adelante mi compañero les va a hacer un análisis más a fondo acerca de esta gráfica. Bueno, como nos pudimos dar cuenta en el ejercicio anterior, pues el análisis o la realización de estos ejercicios en Excel son muy sencillos. Para entenderlos un poco mejor, voy a realizarles este otro ejercicio y al final les estaré dejando uno de práctica para que pues, puedan realizarlos ustedes y entrar en materia. Este ejercicio nos dice, en una inmobiliaria se realizan en promedio 3 ventas en un mes. Aquí nos están dando pues la media que es de 3. El primer inciso, el inciso A, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un mes hagan 4 ventas? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que en un mes haga solo una venta? Y el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que haga 5 ventas en un bimestre? Para realizar este ejercicio, lo que queremos calcular es cuántas, cuántas ventas, 4 ventas, cuál es la probabilidad de que sean 4 ventas en un mes. Pues esto es lo que vamos a analizar y tenemos la media que es de 3 ventas en un mes. Vamos a calcular esta probabilidad con la fórmula que es igual Poisson. Nos piden X, que es lo que vamos a calcular, en este caso es 4, punto y coma, la media, que es de 3, o tenemos un valor exacto, le damos en falso, damos enter y tenemos que la probabilidad de que en un mes sean 4 ventas es de 16,80%. El inciso B nos pide calcular cuál es la probabilidad de que en un mes haga solo una venta. Vamos a calcular una venta. Tenemos la media que es de 3 ventas en un mes y procedemos a calcular con la fórmula. Aplicamos la fórmula igual Poisson. Nos piden X, que es lo que estamos buscando, en este caso es 1, punto y coma, la media, que es de 3, y como el valor es acumulado, le damos en falso. Damos enter y tenemos que la probabilidad de que en el mes se haga solo una venta es de 14,94%. Por último, el ejercicio C nos pide calcular la probabilidad de que haga 5 ventas en un bimestre. Un bimestre son 2 meses, que vamos a calcular en la probabilidad de que se hagan 5 ventas en un bimestre. Acá nos están dando la media en un mes, que son 3, pero acá nos preguntan en 2 meses, entonces se multiplica por 2 y sabemos que la media en este caso es de 6. Procedemos a calcular la probabilidad con una fórmula que es igual Poisson. Nos piden X, que es lo que vamos a buscar, 5 en este caso, la media, que ahora es de 6, nos están preguntando en un bimestre, y como tenemos un valor exacto, le damos en falso, y tenemos que la probabilidad de que en un bimestre sean 5 ventas es de 16,6%. Para realizar nuestras gráficas, vamos a completar los datos. El inciso A está viendo
que cuál es la probabilidad de que sean 4 ventas en un mes, el inciso B, probabilidad de una venta al mes, y el inciso C, probabilidad de 5 ventas en un bimestre. Aplicamos la fórmula que es igual Poisson punto Dix. Bien, X, que lo que vamos a calcular, en este caso es 4, punto y coma la media, que es de 3, y estamos en falso, ya sabemos por qué, es un valor exacto. Inciso B, voy a calcular una venta al mes, aplicamos la fórmula, cual Poisson punto D, piden X, que lo que vamos a calcular en este caso es 1, punto y coma la media, que es de 3, y le damos en falso, tenemos un valor exacto. Por último, el inciso C, que nos pide calcular 5 ventas en un bimestre, igual Poisson-Dix, nos piden lo que vamos a calcular, que en este caso son las 5 ventas, la media, que aquí cambió, que nos están preguntando en un bimestre, y le damos en falso. Aquí tenemos nuestros 3 datos representados, lo que vamos a hacer es seleccionarlos, insertar, gráfico de dispersión, acomodamos, le damos en título de gráfico, sabemos que estamos trabajando con Poisson, distribución de Poisson. Le damos en más, título de ejes y etiqueta de datos. Vemos que los datos ya no los están representando dentro de la gráfica. Eliminamos esto de aquí. Título del eje, como les expliqué, del eje Y, sabemos que es el porcentaje. Y el título del eje X es la probabilidad que estamos buscando. Más adelante, aquí tenemos nuestra gráfica, ahí sí la diseñamos a nuestro gusto. Más adelante mi compañero les va a hablar un poco, le va a hacer un análisis de estas gráficas y al final pues tengo un ejercicio práctico para que lo realicemos en clase. Dejo con mi compañero que va a hablarle más un poco del tema. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Hernán Sarmiento. Seguimos con el ejemplo de nuestra exposición, donde en un hospital importante de una ciudad se están estudiando los nacimientos de bebés varones. Se sabe que en una semana nacen 7 varones, teniendo en cuenta que el número de bebés varones que nacen en una semana siguen a una distribución de Poisson. Se nos pide en este ejemplo calcular la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana y también la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones en una semana. Para abordar este ejercicio, debemos primero sacar los datos. Por ejemplo, tenemos, según lo que había dicho mi compañero acerca de la distribución de Poisson, sabemos que la media es igual a la banda 7. Entonces, ahí ya tenemos un dato. Todo se da en intervalo de una semana, así que no tendremos problema con el intervalo. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos anotada la fórmula por la cual vamos a ingresar estos datos. Tenemos para hallar la probabilidad de ocurrencia de 3 nacimientos de varones, lo debemos meter en la fórmula. F de X es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un determinado valor. En este caso es 3. Eso es igual a lambda a la X por Euler a la menos lambda sobre un valor determinado de 3 factorial. Reemplazando los datos,
que ya conocemos, lambda vale 7 y x vale 3. Entonces, al reemplazar los valores y meter estos datos en la calculadora, obtendremos el valor de 0,0521. Como ya sabemos, para dar el valor en forma de porcentaje, multiplicamos por el 100%. Eso nos da un total del 5,21%. Entonces, la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana es del 5,21%. De esta forma desarrollamos el ejercicio. Es muy fácil. Solamente teniendo ya la fórmula y habiendo detectado cuáles son los datos. Simplemente reemplazamos y metemos los datos en la calculadora. Para la siguiente parte, se nos pide calcular la probabilidad de que la ocurrencia de nacimiento sea menor que 3, o sea, que nazcan menos de 3 bebés varones. Para resolver este tipo de ejercicio, sumamos la probabilidad de ocurrencia menores que 3. Esas son las probabilidades de que nazcan 0 varones, la probabilidad de que nazca un solo varón, la probabilidad de que nazcan 2 varones. Hallo cada una de esas probabilidades y las sumo. Entonces, la probabilidad de que nazca 0 varones, reemplazando en la ecuación, y me da la calculadora el valor de 0,009. Que nazca un varón, reemplazo en la ecuación, meto los datos en la calculadora y me da 0,0064. Que nazcan 2 varones, reemplazo en la ecuación, meto los datos en la calculadora y me da 0,023. Al sumar las 3 probabilidades, la probabilidad de que nazcan varones, la probabilidad de que nazca 1 y la probabilidad de que nazcan 2, me da un total de 0,03. A multiplicarlo por el 100% para tener el dato en porcentaje me da un 3%. Entonces, la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones en una semana es del 3%. Bueno, por otra parte, nuestra exposición trata de analizar el tipo de gráfica de Poisson. La distribución de Poisson se puede expresar de forma gráfica, ya que en realidad consiste en un diagrama de barras, similar a lo obtenido en la función de probabilidades, pero con forma asimétrica, positiva, como sucede en la distribución binominal. Como vimos en la exposición de la distribución binominal, se forma una especie de campana y una gran cola hacia la derecha. ¿Por qué esta campana no forma tanto esta cola hacia la izquierda? Bueno, eso depende del parámetro de lambda. Igual sabemos que X siempre va a tomar valores positivos, entre 0 y N. Entonces podemos ver aquí, como el color rojo se subraya, la campana que se está formando en la gráfica. De igual forma vemos aquí que a medida que aumentamos lambda, esa campana puede ir aumentando o ensanchándose hacia la derecha. Con una lambda igual a 4, vemos que la función o que la distribución o la gráfica de distribución toma valores tanto para la derecha, tanto para la izquierda. Vemos entonces que al aumentar el lambda, la campana toma una forma mucho más simétrica. Para lambda dice que conforme aumenta lambda, las variables de Poisson van a poder aproximarse a una distribución normal.
Es decir, que entre mayor sea la media, mejor podemos distribuir los datos. Entre más datos tenemos alrededor de la media, tendremos una gráfica muy parecida a la distribución normal. Las aproximaciones se consideran buenas para los valores de lambda, igual o superior a 9. En esta diapositiva notamos cómo al aumentar lambda se nos forma una distribución normal con una campana de Gauss, donde si recordamos un poquito de la distribución normal, la media es igual a 0, porque se encuentra en todo el centro de la distribución y la variancia es igual a 1. Para la probabilidad de que nazcan varones, bueno, aquí nos vamos a Excel. Hemos hecho este tipo de gráfica un poco más representativo para cualquier caso. Podemos notar cómo para los valores menores que 7, cómo va disminuyendo hacia 0. Y para los mayores valores que 7 también van disminuyendo hacia 0. Podemos ver que la media es el centro de la campana de Gauss, por ser la medida de tendencia central. Entonces, entre más valores tenga alrededor de esta campana, podemos ver cómo se hace la distribución de Poisson en estos valores. Pero hacia la cola de la campana se encuentran todos los que llamarían valores atípicos. Los valores atípicos son aquellos que están por fuera del rango o son aquellos valores que no son comunes. Si lo normal es que nazcan 7 en una semana, no sería normal que nacieran 50. Entonces, por eso es que este dato queda por acá relegado al final de la campana. Si fuera un dato muy cercano a la media, estaría dentro de la campana. Por eso, de que no nazcan varones es también un dato atípico, porque por lo general nacen 7 varones. De que no nazcan también es dato atípico. Por eso también está llegando a 0. Es por eso que tenemos una campana con esta forma. Estas líneas que se ven en la gráfica no implica continuidad en la gráfica. Estas líneas son para hacer más fácil la impresión visual de la campana. Aquí lo que tenemos es una gráfica de dispersión con ciertos puntos para poder visualizar la campana y esa cola. Era necesario colocar esta línea, sin embargo, no está haciendo ninguna función dentro de la gráfica, solo aspectos visuales. De esta forma se analiza este tipo de gráfica. Entonces, si tenemos una media que en este caso es 7, podemos saber cualquier número que se salga de este rango, de 0 a 14. En este caso, van a tender a 0 cada vez más. Entre más me alejo de 7 hacia un número mayor, voy a tener 0 probabilidades de que esto suceda o este evento suceda. Y si me acerco también al centro, teniendo una media bastante alta, también voy a tener datos de dispersión atípicos hacia la izquierda. Entonces, también va a tender a 0. Por lo cual, para una distribución de Poisson que nos indica la probabilidad de que un evento ocurra, es bueno a través de una gráfica analizar dónde se encuentran los valores atípicos y dónde se encuentran las verdaderas probabilidades. Las que más podrían suceder son las que están alrededor de la media. Bueno, compañeros, aquí termina mi parte de exposición, lo que es el análisis de la gráfica. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy atento.